Estamos al aire. Vamos por la segunda parte de diagonalización. Bien, ¿se ve? ¿Todo bien? Sí, profe. Gracias, Diego. Ya. Vale, ¿qué estoy haciendo? Ahí están los participantes. Ya, entonces, la segunda parte es irnos de lleno a lo que es la definición de diagonalización. ¿Ya? Entonces, diagonalización se define de la siguiente manera. Si nos damos una transformación lineal, ¿ya? De la misma manera que antes, de un espacio vectorial en sí mismo, se dice que es diagonalizable si existe una base de vectores propios de la transformación T para el espacio vectorial B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo más o menos a la rápida, es que la transformación T de R3 a R3 definida de esta manera, ¿ya? Es diagonalizable porque cada uno de estos es un vector propio y además de eso forman una base. ¿Estamos? O sea, si ustedes ponen, por ejemplo, solamente voy a hacer uno de los ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto es T de 212? T de 212 es reemplazar 2 acá, 1 acá, 2 acá. Así que me quedaría reemplazando 2 acá y 1 acá, se van, ¿cierto? Y 4 por 2 sería 8. Acá sería 2, sería menos 4, con el 4 de acá. Sería 2. Oye, aquí hay un detalle, a ver. Forma una base. 4, 1. Ah, falla este vector. ¿Qué onda? No lo tenía escrito por acá. Base de vectores propios. Está... No, no lo tengo escrito acá. Rayos. No tengo esa hojita que estaba definiendo. Que había hecho a mano. La hice la semana pasada para la clase pasada y ahora no la tengo a mano. Ya, no importa. Ya, algo pasa que este vector falla. Debo haberme equivocado en la transcripción. Con 0. ¿Qué me habré equivocado? 2x, 0. 1, 2. Tendría que irme de lleno a buscar los vectores, los valores y vectores propios, pero prefiero no. Voy a perder tiempo y quizás al final, ¿ya? Para verificar que efectivamente son. Recuerdo que cambié la función, así que en una de esas por ahí va la cosa que me equivoqué. El primero daba bien, 8. 2, 1, 2. Luego tengo 2, 1, da 0. Ya. No, hay algo que está mal acá. Ya, pero no importa. La definición dice que lo que quiere es que si tengo una base de vectores propios, ya, una base de R3 de vectores propios, entonces se dice que es diagonalizable. ¿Ya? Y para primero funciona. A ver, menos 1, 2, 2, 2, 0. Así que sería 2, menos 1 sería 1. El siguiente sería 1 y 2. Sería 8. Tampoco funciona, qué raro. No, tengo que haber cambiado la función. La transcribí mal. Ya, este debe ser el ejemplo siguiente. Ya, no importa. Hay más ejemplos donde va a definir. Voy a cambiar esto cuando pase el documento a la, ¿cómo se llama? Al campus. Me parece raro no haberlo cambiado.
Voy a buscar bien la transformación que había escrito para esos vectores. Porque creo que ahí es donde me equivoqué. Tuve que cambiar todos los documentos con respecto al semestre pasado, así que ahí tengo que haberme equivocado en escribir la función. Ya, pero no importa, lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante, ¿ya? Bien, incluso voy a tomar este ejemplo y voy a calcular los valores y vectores propios y vemos si efectivamente tiene una base o no. Entonces, el teorema siguiente dice que si tengo una transformación lineal de B a B, y A es la matriz asociada a la transformación lineal en alguna base B. Bueno, cuando quiero decir la matriz asociada en alguna base B, recuerden que la matriz asociada se calculaba en dos bases, ¿cierto? De una base a la otra. Cuando quiero decir solo una, quiere decir que va a ser de esa base a la misma, ¿ya? Así que ese paréntesis T de B a B va a ser de esa manera, de B a B, no de S a S', como lo vimos antes. Es la misma base. Donde la dimensión del espacio vectorial B es n, entonces los valores que son n, ¿ya? Los valores propios pueden ser n con repetición, ¿cierto? Como en el ejemplo anterior que daba el 2 y daba el menos 2, pero el 2 se repetía dos veces, ¿cierto? Y a eso se refiere con que se repite, ¿eh? Como en el ejemplo anterior que daba lambda menos 2 al cuadrado. Entonces se repite dos veces como valor propio. Lambda menos 2, ¿cierto? ¿Ya? Ahí se cuenta se le llama multiplicidad. Y multiplicidad algebraica. Y vectores propios de T son los mismos que los valores y vectores propios de A, de la matriz asociada. Ahí es donde está, este teorema es el que hace el enlace entre una transformación lineal y las matrices. La transformación lineal tiene los mismos valores y vectores propios que la matriz asociada a una base, a alguna base que estamos dando. ¿Ya? Y además, en consecuencia, si T es diagonalizable, es equivalente a decir que A tiene una base de vectores propios en Rn. Entonces, esa multiplicación del A por un vector X y Z, por ejemplo, si fuera de orden 3, entonces vamos a encontrar una base de vectores propios X y Z. Como observación, si una matriz A de orden n tiene una base de vectores propios en Rn, se dirá que A es diagonalizable también. ¿Ya? Además de T diagonalizable, también se va a llamar A diagonalizable. Entonces, vamos a ver una receta para verificar si una transformación lineal es o no diagonalizable. Primero vamos a hallar la matriz asociada a la transformación. ¿Ya? En general lo pueden hacer con las bases canónicas. Toman la base canónica, calculan la matriz asociada. Después de eso, teniendo la matriz asociada, que digamos de orden n, simplemente para mantener la notación del n más abajo, vamos a hallar el polinomio característico y de esa manera vamos a encontrar los valores propios, así como lo vimos anteriormente. Entonces, con cada valor propio, como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a hallar los vectores propios asociados. ¿Ya? Los espacios propios, los cuales vamos a tener vectores propios, que van a ser base de esos espacios propios. Entonces, si juntamos las bases de cada vector propio y formamos una base para todo el espacio Rn, entonces la transformación va a ser diagonalizable, porque vamos a tener una base de n vectores propios, de los cuales va a ser una base porque va a ser del mismo orden que la matriz asociada, ¿ya? Como en el teorema anterior, si una es diagonalizable, si tiene una base de n vectores propios, el A, entonces el T es diagonalizable, también va a tener una base de vectores propios. Bien, entonces, verificar el ejemplo 1, ya ahí lo vamos a ver. Esta creo que es más o menos sencilla, sí, más o menos sencilla. Así que vamos a ir directamente a ver la diagonalización de esta. Luego vamos a definir dos cosas y nos vamos a tirar al ejemplo de la transformación que vi anteriormente. Entonces, ya. Entonces, vamos a tomar la matriz 1, 2, 1, 2, 0, menos 2 y menos 1, 2, 3, ¿ya? Y vamos a verificar que esta matriz es diagonalizable. Entonces,
Bueno, en principio nos vamos a saltar el primer paso porque no tenemos una transformación. Digamos que la matriz ya está dada la matriz asociada a una transformación. Imagino que ya se acuerdan cómo calcular la matriz asociada de una transformación asociada a las bases dadas. ¿Ya? Entonces, supongamos que esta matriz es la matriz asociada a una transformación de la base B a la base B, a la misma. ¿Ya? Y ese paso es el primer paso, calcular la matriz asociada. Y ahora vamos a ver si efectivamente esta matriz es diagonalizable. Si es diagonalizable, entonces la transformación también. Bien, entonces la mecánica es calcular los valores propios. Y recuerden que calcular los valores propios, la mecánica es el determinante de la matriz A menos lambda veces la identidad, que en este caso es de orden 3. Bien, entonces menos lambda veces la identidad, entonces menos lambda en la diagonal, nada más. Así que es 1 menos lambda, 2, 1, 2, menos lambda, porque es 0 menos lambda, menos 2, menos 1, 2 y 3 menos lambda. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es calcular el determinante de esa matriz que está ahí. Bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos lambda, 1 menos lambda, 3 menos lambda, ¿cierto? Esa es la primera diagonal. La otra sería 2 por menos 2 sería menos 4 y por menos 1 sería 4 positivo, y es la parte que estamos sumando, ¿cierto? 1 por 2 sería 4. Luego la antidiagonal, 1 menos lambda por menos 1 sería lambda, pero como estamos restando, sería menos lambda. Luego sería menos 2 por 2 sería menos 4 por 1 menos lambda, así que sería más 4 por 1 menos lambda. ¿Ya? Y por último, sería menos, estamos en la última, ¿cierto? 2 por 2 son 4, 4 por 3 menos lambda. Ahí está. ¿Ya? ¿Todo bien en el determinante? Menos lambda, 1 menos lambda, 3 menos lambda. 2 por menos 2 sería menos 4, por menos 1 sería 4 positivo. 4 positivo. Lambda positivo, pero como es el menos, sería lambda negativo. Menos 4 por 1 menos lambda. Y con el menos de adelante sería más 4. Y por último, menos 4. O sea, este es 4 positivo, con el menos de adelante sería menos 4, 3 menos lambda. Ya, creo que está bien. Ojalá que vayan siguiendo para ver si está bien. Listo. Ahora vamos a multiplicar y agrupar. Entonces, la primera parte, por ejemplo, voy a multiplicar esto y después voy a multiplicar por lambda, por menos lambda. Profe, como regla siempre tiene que quedar del mismo grado que el orden de la matriz, ¿verdad? Exactamente. El polinomio tiene que quedar del mismo grado que el orden de la matriz. Tal cual. Si hacemos una matriz de orden 5, entonces el polinomio tiene que quedar de grado 5. Perfecta observación. No me acuerdo si la dije. Pero si no la dije, ahí su compañero lo observó. Muy bien hecho. Entonces, vamos a multiplicar esto y nos va a quedar lambda cuadrado. Luego tengo menos 3 lambda, menos un lambda, así que es menos 4 lambda. Y me quedaría 1 por 3 sería 4. O sea, 3, perdón. 1 por 3, 3. Nada que ver, 1 por 3, 4. ¿Ya? Ahí está. ¿Todo bien? Sería... Sí, está bien. Luego multiplicar por el lambda, así que quedaría menos lambda cubo más 4 lambda cuadrado menos 3 lambda. ¿Ya? Por menos lambda estoy multiplicando eso que está ahí. Luego tendría más 8 menos lambda más 4 menos lambda menos 12 más lambda, ¿cierto? Ahí creo que tengo todos los términos. Ya. Entonces, por ejemplo, podría irse ese lambda con ese lambda. Aquí tengo 8 y 4 son 12, y menos 12 sería 0, ¿cierto? Así que se van los términos libres. Así que por lo tanto, ¿qué me quedaría? Menos lambda cubo, más 4 lambda cuadrado, y los que tienen lambdas que quedaron serían menos 3 lambda, y menos lambda sería menos 4 lambda, ¿cierto?
¿Ya? Y ahí está. Creo que no me equivoqué en nada. Creo, ojalá. No haberme equivocado en un signo. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí, vale. Gracias, Martín. Bien, listo. Ahora hay que factorizar. Profe, el 4, 1 menos lambda es 4 menos 4 lambda. 4, 1 menos lambda es 4 menos 4 lambda. Y yo le puse 4 menos lambda. ¿Cierto? Ya, ahí Julián vio que me equivoqué en algo, ¿cierto? Ya, gracias. Qué bueno que me haya... Hoy que ando mal hoy día, ¿eh? Algo pasa que me estoy equivocando en detalles tontos. Ya, lo demás está bien, ¿cierto? Lambda cubo, 4 lambda cuadrado, menos 3 lambda cuadrado, todo bien, ya. Ahí es 8, aquí es menos lambda, y aquí es más 4 menos 4 lambda. Eso era lo que me he equivocado. Gracias, Julián. No sé qué me pasa hoy día, ¿eh? Menos 12 más 4 lambda, ahí, ya. Ahí está. Ya, ahora sí todo bien. Ahí sí todo bien, todo bien, todo bien. Ya, gracias. Qué bueno que alguien me siga y me corrija. Entonces, menos 4 lambda con más 4 lambda. Chao. 8, 4, 12, chao. Y finalmente, eh, nos quedaría... Ya, ahí estamos bien. Y nos quedó lo mismo, ¿no? Oye, que no mismo. Quedó lo mismo. A lo mejor también me equivoqué en restar delante. O quizás no significó mucho para el cálculo, pero está bien, hay que corregir eso. Si era menos 4 lambda. Bien, estamos. Ya. Y ahora factorizar. ¿Cuál sería la factorización de eso? Como dije antes, no hay que hacer lo que vimos en el primer ejemplo de esto, ¿eh? Eso de estar haciendo división de polinomios. ¿Ya? Listo. Entonces sería fácilmente, todos son factores de lambda, ¿cierto? Así que múltiplos de lambda. Así que factorizamos por menos lambda, me quedaría lambda cuadrado menos 4 lambda más 4, ¿cierto? Y finalmente eso me da menos lambda, lambda menos 2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Se entendió bien o no? Sí, profe. Salvo por las pifias de su profe que no sé en qué anda pensando hoy día. Se ha equivocado harto en detallito. Ya. Dijeron que sí por ahí, así que supongo que está todo bien. Listo. Entonces, este es el polinomio característico. Lo igualamos a 0. Por lo tanto, los valores de lambda serían lambda igual 0 y lambda igual a 2, ¿cierto? Y este lambda igual a 2 tiene multiplicidad 2. Multiplicidad algebraica 2. ¿Ya? Esas son las veces que se repite el término. Aquí es lambda menos 2, ¿cierto? Así que son dos veces. Este tiene 1. Ese de ahí tiene solamente 1. Solamente se ve el puro lambda, así que tiene 1. ¿Ya? Listo. Ahora calculamos los vectores propios. Y eso es reemplazando. Por ejemplo, vamos a empezar con lambda igual 0. Entonces, con lambda igual 0 va a quedar 1 menos lambda, así que quedaría es simplemente 1, 2, 1, 2, 0 menos lambda, así que 0, menos 2, menos 1, menos 1, 2 y 3 menos lambda, así que 3 menos 0 sería 3. ¿Ya? Y vemos cuál es
el vector propio asociado a este valor propio, lambda igual 0, para el cual nos va a dar 0, 0, 0, ¿cierto? ¿Ya? Bien, veamos. Recordemos que este es un sistema homogéneo, así que podemos tomar la misma matriz. 1, 2, 1, 2, 0, menos 2, menos 1, 2, 3. Y empezamos a reducir. Entonces, por ejemplo, la fila 1 la podemos multiplicar por menos 2 y sumársela a la 2. De esa manera nos va a quedar 0. Espero no haberme equivocado en ningún signo, ¿eh? Después quedará en barra, ¿cierto? Ya solamente tenemos estos dos signos menos. 1, 2, 1, 2, 0, menos 2, menos 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 0, menos 2, menos 1, 2, 3. Ya, perfecto. Está bien. Entonces, por menos 2 se lo sumo a esta, por menos 2 se lo sumo a esta, me quedaría menos 4. Por menos 2 se lo sumo a esta, me quedaría menos 4 también, ¿cierto? Por último, la fila 1 la multiplico por 1 y se la sumo a la 3. De esa manera me quedaría 0, me quedaría 4, y me quedaría 4. ¿Ya? Maravilloso. Porque ahora la fila 2 la multiplico por 1 y se la sumo a la 3 y se va a la última. Así que nos quedaría 0, menos 4, menos 4, 0, 0, 0, ¿cierto? Que sumo esta 0, sumo esta 0. Perfecto. Esta escalonada. ¿Ya? Así que la segunda ecuación nos dice que menos 4i menos 4z menos 4z es igual a 0. Esto implica que i es igual a menos z, ¿cierto? ¿Ya? Despejando, aquí me quedaría más 4z, dividiendo por menos 4 me quedaría i igual a menos z. Así que esos son los pasos intermedios. Bien, como i es igual a menos z, en la primera ecuación nos quedaría x más 2i más z igual a 0. Esto implica que reemplazando i por menos z, por ejemplo, aquí me quedaría menos 2z, así que me quedaría menos 2z más z sería menos z. O sea, x menos z igual a 0. Y por lo tanto, me quedaría x igual a z. Así, el vector que estábamos buscando es de la forma z menos z, z. Así que un representante sería, ¿por qué z? Un generador sería este, ¿cierto? Sería el 1 menos 1, 1. Así que el espacio asociado al valor 0 es el generado por el 1 menos 1, 1. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta ahí? Son los mismos pasitos que antes. Sí, profe, está claro. Vale, muchas gracias. Julián y Cristóbal también dicen que sí. Gracias. Bien, entonces estamos con el valor lambda igual 0. El que sigue es el valor lambda igual a 2, ¿cierto? Lambda igual a 2. Así que con lambda igual a 2 me quedaría en la primera componente 1 menos 2 sería menos 1, 2, 1, y sería 2. 0 menos 2 sería menos 2, menos 2. Finalmente, menos 1, 2, 3 menos 2 sería 1, ¿cierto? 3 menos 2 sería 1, perfecto, ahí está. ¿Ya? Entonces, bueno, las formalidades, ¿cierto? Profesor, el jueves ejercicio, por favor. Muy bien, si usted lo pide, el jueves hacemos ejercicio entonces. Porque la prueba es la próxima semana, ¿cierto? Vale. Listo, la formalidad es esta, ¿cierto? El sistema homogéneo, por lo tanto, basta simplemente con reducir. Porque recuerden que esto es A menos 2 veces la identidad. De orden 3. ¿Ya? Es esa matriz. Esta será nuestra última clase F. Increíble, dice Martín. O sea, pucha. No sé qué hacer al respecto, Martín. O sea, lo único que podría aportar, trato de aportar es en hacer más ejercicios días que
Los días que son clases asincrónicas, ¿cierto? Traten de preguntar más, hacer más ejercicio. Y igual entre un 2 y un 4 no hay tanta diferencia. ¿Cómo que no hay diferencia entre un 2 y un 4? El jueves que sea la última clase. Ya, el jueves vamos a hacer ejercicios ahí y ahí nos despedimos, ¿cierto? Pucha, me perdí el seminario. Ya, no importa. 2, 1, 2, menos 2, menos 2. Y finalmente menos 1, 2, 1. Ya. Ya, entonces vamos a reducir esto. Claramente, vamos a tener, ¿qué cosa? Que la fila 1 la podemos multiplicar por menos 1 y se la sumamos a la 3 y se va, ¿cierto? Porque son iguales. La fila 1 la multiplicamos por menos 2 y se la sumamos a la 2. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿qué nos quedaría? Aquí por 2, por 2, no por menos 2. Porque tiene distintos signos, ¿cierto? Así que simplemente por 2. Multiplicado por 2 se la suma a esta, me quedaría 0. Multiplicado por 2 se la suma a esta, me quedaría 2. Multiplicado por 2 se la suma a esta, me quedaría 0. Y la última me quedaría puro 0, ¿cierto? ¿Ya? Porque la eliminé ahí. Listo, está escalonada. ¿Estamos? Y ahora, esto implica que me quedaría 2i igual a 0, y por lo tanto, y es igual a 0, ¿ya? Eso implica que y es igual a 0. Y como y es igual a 0, en la primera ecuación me va a quedar menos x, 2i es 0, más z es igual a 0. Y por lo tanto, z es igual a x. Así que el vectorcito que nos podría quedar es de la forma x, 0, x. ¿Cierto? Porque z igual a x y el y igual a 0. ¿Ya? Así nos va a quedar el generado por el 1, 0, 1. ¿Ya? Finalmente, E sub 2 es simplemente el generado por el 1, 0, 1. ¿Ya? Y hasta ahí llegamos. Llegamos con los vectores, con los espacios propios. Ya. Pero ahora debemos decidir si es o no diagonalizable. Con eso ya terminamos lo que son los espacios propios. Entonces, una base para el, lo voy a llamar B sub 0, ¿ya? Una base para el primer escalar, o sea, para el primer valor propio lambda igual 0, es el elemento 1 menos 1, 1. ¿Ya? Una base para el escalar 2 es simplemente el 1, 0, 1, ¿cierto? ¿Ya? Ahora la pregunta es, si junto esas dos cosas hago una base de R3, si junto el B0 unido con el B2, me va a dar, bueno, el primero es menos 1 menos 1, 0, o sea, 1 menos 1, 1, perdón. Aquí a un ladito lo que estoy haciendo es juntar las dos bases, ¿cierto? Porque la idea es, si junto las dos bases, quiero ver si tengo una base para R3. Y ahí está, tengo esos dos vectores. ¿Será esta una base de R3? Fernanda dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Será que si junto el B0 y el B2 me da una base para R3? Es este y es este. Nadie más se moja el potito, por decirlo de forma coloquial. Julián dice que sí también. Ya llevamos dos sí. Nadie dice nada que no. Puede ser, dice Cristóbal, muy bien. Puede ser. Fernanda dice, sé que es una base, pero no sé si R3. Enzo dice que no. Ya, ahí cambiamos la versión. ¿Por qué no dice Enzo?
No deberían ser 3 componentes. Muy bien, Diego. La observación de Diego que dice que si queremos una base para R3, entonces deberíamos tener 3 vectores para que sea base, ¿cierto? Por lo tanto, esto no es base de R3. De inmediato. No es base de R3. Signo de exclamación. Y voy a poner uno más. No es base de R3. Un genio, dice Julián. ¿Cierto? Es como el ejercicio de la guía 7. No he visto ese ejercicio. Este ejercicio se lo saqué a un colega. No quise buscar más ejemplos de polinomios que se factorizaran fácil, así que se lo quité. El que vimos el jueves como consulta. El que vimos el jueves como consulta, el 7. La verdad no me acuerdo. Tengo mala memoria. Ya, pero el caso está en que nos dio 2 vectores, juntando las bases de los espacios propios, y solamente son eso, porque tenemos lambda igual 0 como valor propio, lambda igual 2 como valor propio, tenemos los respectivos espacios propios con sus generadores, con esta base que está acá, y esta base que está acá, los juntamos de todos, en este caso los todos eran 2, el 0 y el 2, ¿ya? Y nos dimos cuenta que solamente tenían 2 vectores, así que inmediatamente no es base. ¿Ya? No importa ver si es LI o no, no es base porque tiene 2 vectores. Claramente es LI porque uno no es múltiplo escalar del otro, ¿cierto? ¿Ya? Y ojo, espero que como una persona me puso obviamente en la prueba, espero no ver de nuevo ese obviamente. Porque yo se los digo, pero ustedes tienen que escribirlo. Esto no es múltiplo escalar del otro, por lo tanto no son LI, ¿cierto? Pero tienen que decirlo. Tienen que decirlo, o simplemente decir, bueno, si esto lo igualo a alfa por esto, no existe un alfa por 0 que me dé menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Así que por eso es LI este conjunto. Pero no es base porque no tiene 3 vectores. Recuerden, toda base de R3 debe tener 3 vectores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la base canónica tiene 3 vectores, así que cualquier base tiene la misma cantidad que los elementos de la base canónica. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en conclusión, como no pudimos formar una base de R3, entonces esta matriz A, o la cual no sé, ya esta matriz A, digamos, no es diagonalizable. ¿Estamos? No es diagonalizable. Y punto. No es diagonalizable. ¿Ya? No es diagonalizable porque deberíamos haber encontrado una base de R3. ¿Por qué de R3? Bueno, porque la matriz tiene orden 3. Así que debemos buscar una base de R3 como vectores columna. ¿Ya? Bien. Esperando que haya quedado claro ese concepto, entonces tenemos que no es diagonalizable. Bien, como teorema, este teorema va a ser bastante útil, muy útil, porque se van a ahorrar un detallito. El detallito es ver que los vectores sean LI para distintos valores propios. Entonces, vamos con la formalidad, después de haber hecho el comentario. Tenemos B1 hasta Bn vectores propios distintos de 0, ¿ya? Que corresponden a distintos valores propios. O sea, B1 corresponde a lambda 1, B2 corresponde a lambda 2, ¿ya? Y son distintos valores propios. Entonces, el conjunto de esos vectores es LI. ¿Qué quiere decir? Como ejemplo, tenemos esto. Nosotros calculamos un vector propio de lambda igual a 0 y un vector propio de lambda igual a 2. ¿Ya? Entonces, según el teorema, si nosotros juntamos el vector propio de lambda 0 con el vector propio de lambda igual a 2, son LI inmediatamente y no hay nada que demostrar. Usted lo dice por el teorema que dijo el profe ahí. ¿Ya? Si yo junto el vector de lambda igual a 0 y el vector de lambda igual a 2, entonces son LI inmediatamente y no tengo nada que demostrar en esa parte. Eso es la gran gracia que tiene este teorema.
Así que puedo juntar vectores propios de distintos valores propios y yo sé que son LI. ¿Estamos? Y por lo tanto, se tiene el siguiente teorema, que si yo tengo una matriz cuadrada de orden n y todos los valores propios son distintos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no se repiten los valores propios como en el ejemplo anterior. O sea, en el ejemplo anterior yo necesariamente tengo que tener 3 valores propios, pero hay uno que se repite por 2, y era el 2, ¿cierto? El 2 era lambda menos 2, lambda menos 2, por eso quedaba lambda menos 2 al cuadrado, se repite 2 veces. Entonces, por lo tanto, no son todos los valores propios distintos, porque tenemos uno que se repite 2 veces. Ahí están nuestros 3 valores propios. Es lambda igual a 0, lambda igual a 2 y lambda igual a 2. Así que se repite 1. El teorema dice que si todos los valores propios son distintos, entonces inmediatamente A es diagonalizable. Es de inmediato. ¿Por qué? Porque voy a tener un vector propio para un valor propio, un vector propio para el otro valor propio, un vector propio para otro valor propio. Y como los 3 son distintos, junto esos vectores propios, así que es un conjunto LI por el teorema anterior. Y por lo tanto, como es un conjunto LI, entonces una base para el R3. Estamos en el ejemplo, ¿cierto? En el ejemplo de 3. ¿Ya? Así que este teorema es bastante útil. Bueno, el ejemplo 1 era el de este, ¿ya? Que lo vamos a hacer. No, mejor lo vamos a dejar para el jueves, sí. Porque ya nos hemos pasado harto. ¿Ya? Pero vamos a ver este. Este sí lo voy a hacer. ¿Ya? El de la transformación lo voy a dejar como ejercicio para el jueves, para que hagamos ejercicio. Porque con esto terminamos. Vamos a ver si este ejemplo que está aquí es diagonalizable. 1, 2, 4, 2, 1 menos 4 y 0, 0, 3. ¿Ya? Entonces, este va a ser bastante rápido por cómo es la matriz. Entonces, la matriz que vamos a ver si efectivamente es diagonalizable o no, es la matriz 1, 2, 4, 2, 1, menos 4 y 0, 0, 3. ¿Ya? Esa matriz. Entonces, objetivo, ver si esta matriz es diagonalizable. Entonces, para ver que sea diagonalizable, es lo mismo que hicimos recién. Vamos a ver si podemos encontrar una base de vectores propios. Entonces, para ver si es diagonalizable, recuerden, el pasito es el determinante de la matriz A menos lambda veces la identidad de orden 3, porque A es de orden 3, ¿cierto? ¿Ya? Así que nos va a quedar 1 menos lambda, 2, 4, 2, 1 menos lambda, menos 4, 0, 0 y 3 menos lambda. ¿Ya? ¿Y el determinante de esta matriz? Sería, bueno, en este caso está bastante sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una fila donde tenemos solamente un elemento distinto de 0. Así que podríamos calcular con esta fila, ¿ya? Y por lo tanto nos quedaría 3 menos lambda multiplicado por el determinante de esta matriz que está acá. El determinante de esta matriz que está acá sería 1 menos lambda al cuadrado, y 2 por 2 sería 4, menos 4. Y listo. No es necesario hacer SAR porque van a quedar puros ceros. O sea, multiplicamos eso, por eso sería 0, por eso sería 0, por eso sería 0, por eso sería 0, y multiplicado por estos 3, ¿cierto? ¿Ya? Así que nos va a quedar todo bien hasta ahí, ¿o no? No sé si se entendió. Estoy calculando el determinante, ¿eh? Y lo calculé por la definición. Recuerden que la definición del determinante es tomar esto y multiplicar por el determinante de esta matriz. Después menos veces esta, multiplicado por el determinante de quitar esa fila, esa columna, el determinante de esa matriz. Luego, por último, esta, que es positivo, ¿cierto? Porque está en el lugar 3, 3, multiplicado por el determinante de esta matriz. ¿Ya? Como los demás son puros 0, entonces lo omito. ¿Todo bien o no? ¿O hay alguna consulta? Ya, gracias, Julián. Bien, por lo menos alguien que dijo que se entendió. Ya, entonces, tenemos 3 menos lambda. Y acá tenemos lambda cuadrado, menos 2 lambda, más 1, y menos 4 sería menos 3, ¿cierto? ¿Ya?
Y en la parte de acá, 3 menos lambda, sería lambda menos 3, lambda más 1, ¿cierto? Lambda menos 3, lambda más 1. ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque 3 por menos 1 sería menos 3, y menos 3 más 1 sería menos 2. Así que creo que está todo bien hasta ahí. 2 lambda. 1, 2, 2, 1, 4 menos 4, 3 menos lambda. Ya, todo bien. Y el determinante. Eso sí debería ser diagonalizable. No lo sé. ¿Por qué? Porque tiene tres valores propios. Lamentablemente no. Porque esto que está acá es menos lambda menos 3. Así que claramente tiene 3 valores propios, pero uno se repite. Así que no necesariamente es diagonalizable. Puede Vale. ser o puede no ser. ¿Ya? Si hubiesen dado todos distintos, ese es el caso del teorema anterior. Si hubiesen dado todos distintos, entonces era inmediatamente diagonalizable. ¿Ya? Y como tenía el documento antes hecho, la idea era que el primer ejercicio dieran todos distintos. Vamos a ver el jueves si es así. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Esta era más cortita en la primera parte, ¿cierto? ¿Qué ocurre con lambda igual a 3? Con lambda igual a 3 reemplazamos. Aquí nos quedaría 1 menos 2, o sea, 1 menos 3 me quedaría menos 2, 1 menos 3 me quedaría menos 2, y aquí me quedaría 0, ¿cierto? Así que con lambda igual a 3 me quedaría menos 2, 2, 4. Luego me quedaría 2. 1 menos 3 sería menos 2. Quedaría menos 4. Y por último, 0, 0. 3 menos 3 sería 0. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí reemplacé el lambda igual a 3 acá. Acá. Sería 3, 3, 3. Así que 1 menos 3 sería menos 2. Aquí sería menos 2 y aquí sería 0. Así que supongo que estamos bien. Listo, sería eso. ¿Ya? Luego, esto tenemos que resolverlo con nuestro sistema homogéneo, ¿cierto? ¿Ya? Recuerden que debemos ver esos valores, los valores de x y z para que esto dé 0. Y por lo tanto hay que reducir esto que está acá. 2 menos 2 menos 4, 0, 0, 0. Bien, entonces, por ejemplo, la fila 1 la podríamos multiplicar por 1. ¿Qué pasó que no? Algo pasó que no raya. ¿Me escuchan o no? Sí, se le salió de la cámara. Va, que algo pasó. El Zoom parece que explotó. Sí. Rayos, me salió un error de que el Zoom haya explotado. Ya, ahí volvió. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, sí. Gracias. Sí, profe. Muchas gracias. Ya. Algo había pasado que se había pegado y no vi nunca más. Ya. Fila 1 la multiplicamos por 2 y se la sumamos a la 2. Y por lo tanto nos quedaría menos 2, 2, 4. Aquí 0. Aquí 0. ¿Por qué por 2? Estoy multiplicando por 1. No sería por uno. Sí, Ahí sí, está. gracias. Estaba multiplicando por 1 en la mente y le puse por 2. Sí, por 1. Ahí está. Y 0, ¿cierto? Ya, ahí sí. Perfecto. Ya, este es el ejemplo que quería llegar, el ejemplo bonito. ¿Por qué? Porque si aquí divido por 2, ¿ya? Esa fila, la multiplico por un medio, me va a quedar esta ecuación. Menos x más y más 2z igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso, no? Esta ecuación es Sí, menos 2x. Sí, Sí, profe. profe. Vale, gracias a ambos. ¿Ya? Entonces, podríamos, por ejemplo, dejar a x igual a... No, ¿para qué paréntesis? Igual a y más 2z, ¿cierto? ¿Ya? Podríamos dejar a x como y más 2z.
Por lo tanto, la única restricción que tenemos es y más 2z y z. ¿Ya? Y esto tendríamos que dejarlo en los que tienen los i, ¿cierto? Aquí abajo no hay i. Más los que tienen z, que sería 2z, sería 0 y sería z, ¿cierto? Así que esto es igual a i factor de 1, 1, 0 más z. Voy a subir un poquitito el chat porque justo me molesta en esa parte. Z por el 2, 0, 1. ¿Qué pasó acá? Los vectores propios que nos dio son combinación lineal de estos dos vectores. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? No es base. ¿Cómo? Que no es diagonalizable. No, todavía no podemos concluir eso, porque nos falta terminar un valor propio. Vale. ¿Ya? Estamos solamente primero con el lambda igual a 3. Nos falta el otro, que es lambda igual a menos 1, ¿cierto? Lambda igual a menos 1. Pero si llegamos a esto, con lambda igual a 3, llegamos a esto, hicimos el sistema y vimos que depende de y de z, ¿cierto? Así que tenemos este vector, ¿ya? Y nos queda una combinación lineal de esos vectores, los vectores propios. Recuerden, este es un vector propio. Nosotros hicimos todo esto para ver cómo son los vectores propios. El vector propio tiene esta condición final. Por lo tanto, podemos reemplazar así, y este es el tipo de vector propio. Y nos damos cuenta que el vector propio es una combinación lineal de estos dos vectores. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? No sé. ¿No? ¿No sabemos qué podemos concluir? ¿Son LD? Hay que ver. Habría que ver si son LI o LD. ¿Cómo son estos dos vectores? ¿Por qué? LD. Porque no. Multiplicando uno no da el otro. Perfecto. Cuando son solo dos vectores, basta simplemente con tratar de buscar un escalar que me dé el otro, ¿cierto? Pero no, porque alfa por 0 nunca me va a dar 1. Así que ese escalar no existe. No existe, ¿ya? No existe. Así que por lo tanto, estos dos son LI. Son LI. Y estoy generando vectores con dos vectores LI. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir del espacio propio? El espacio propio asociado al valor lambda 3. ¿A qué sería igual? ¿No? Insisto, este es un vector propio asociado al valor propio 3. Y lo escribo como combinación lineal y concluyo que lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Así que, ¿qué ocurre con el espacio propio asociado al lambda igual a 3? Observen acá. Cuando hicimos con lambda igual a 2, nos dio este vector, x0x, ¿cierto? Y dijimos, bueno, x factor del 1, 0, 1. Así que los vectores propios, solamente asociados al lambda igual a 2, son los múltiplos escalar de 1, 0, 1. Por lo tanto, ¿a qué era igual el espacio propio? Al generado por 1, 0, 1. Y como dice Fernanda, ¿cierto? El E3 es el generado por el vector 1, 1, 0 y el vector 2, 0, 1. Muy bien, Fernanda. El espacio propio asociado al valor propio lambda igual a 3 es el generado por estos dos vectores porque los vectores propios los estoy escribiendo como una combinación lineal de ellos. Así que es el generado por esos dos vectores. Por lo tanto, para lambda igual a 3 encontramos dos vectores. ¿Ya? ¿Y eso les da alguna idea de que pueda o no ser diagonalizable? Sí, o sea, el otro tendría que, mínimo, tendría que ser uno. Tendría que Exactamente. tener al menos un espacio y ser diagonalizable, porque tendría tres vectores. Muy bien observado. En este, en algunos casos nos dio uno, ¿cierto? En los casos anteriores nos dio que solamente uno, pero ahora nos da dos, así que eso nos da esperanza. ¿Por qué? Porque el otro, como solamente tiene uno, como dice Martín, entonces mínimo vamos a tener un vectorcito que va a estar generando a este espacio propio. ¿Ya? Y bueno, estamos claros que van a ser LI
los vectores de este con los vectores de este? El teorema. Muy bien dicho. Ahí me gusta cuando una persona pone atención. Muchas gracias. Por el teorema son LI, así que esto es inmediatamente diagonalizable hasta aquí. Incluso hasta aquí uno puede concluir es diagonalizable. Porque sé que del valor propio lambda igual a -1, igual me da maldición, tiene mucha. Que hace falta más comentarios en clase, porque así se aprende, ¿no? Pensando las cosas que yo les pregunto. ¿Ya? Entonces, hasta aquí podemos concluir que es diagonalizable, porque sé que de aquí tengo 2, ¿ya? Y justo tengo los 2 de esto. Tiene que ser igual a Profe, eso. pero con el otro valor siempre tiene que andar al menos 1. Sí, Ya, siempre al entonces. menos 1. Así que, como sé que de aquí voy a sacar 1, es diagonalizable de inmediato. Y, bueno, si queremos expresar la base de vectores propios, entonces habría que calcularlo. Con lambda igual menos 1. Con lambda igual menos 1, entonces habría que menos 1 en la diagonal. Así que por lo tanto me quedaría 2, me quedaría 2, me quedaría 4, me quedaría 2, 1 menos 1 sería 2, aquí hay menos 4, sería 0, 0 y 3, ¿cierto? Perdón, ahí me equivoqué, en el último. Aquí es 3 menos 1, ¿cierto? Así que sería 4, ahí sí. ¿Ya? Así que por lo tanto, si hago lo mismo de siempre, calcular el sistema homogéneo con todos los pasitos, ¿cierto? Entonces habría que ver qué ocurre con esto. 2, 2, menos 4, 0, 0, 4. ¿Ya? Entonces, fila 1 multiplico por menos 1 y se la suman a 2. Así que me quedaría 2, 2, 4. Me quedaría 0. Me quedaría 0. Y me quedaría menos 4, ¿cierto? Perdón, menos 8. Menos 8. ¿Ya? 0, 0, 4. Bien, de ahí no es necesario tan bien escalonar porque las dos últimas filas nos están diciendo que menos 8z es igual a 0 y que 4z es igual a 0. Así que con ambas concluimos que z es igual a 0, ¿cierto? Y como z es igual a 0, la primera ecuación nos va a dar 2x más 2y más 4z, pero z es 0, igual a 0. Así que con eso concluimos que x es igual a menos y. Así que por lo tanto, el vector que estamos buscando es de la forma menos y 0. Y eso es y factor de menos 1, 1, 0. Y por lo tanto, el espacio propio es el generado por menos 1, 1, 0. Y por lo tanto, la base que estamos buscando es los de los otros valores que serían 1, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 0, 1, ¿ya? Los cuales ya demostramos que son LI porque estos corresponden a lambda igual a 3, ¿cierto? Y por último, adjuntamos el menos 1, 1, 0, y que este corresponde a lambda igual a menos 1. Y finalmente tenemos nuestra base de vectores propios de R3, ¿cierto? Porque son 3. Por el teorema estamos seguros que son LI estos con S, ¿cierto? Demostramos anteriormente que estos dos son LI porque uno no es múltiplo escalar del otro, así que esto es una base para R3. Lo que implica que A es diagonalizable. Diagonalizable. ¿Ya? Implica que A es diagonalizable, porque esto es base. Y se acabó. Listo. Profe, ¿Sí? entonces, en resumen, para saber si es diagonalizable, tengo que sacar los valores propios y si me da una base, significa que es diagonalizable. Exactamente. O sea, calcular los valores Ya. propios y si los vectores propios me dan una base, entonces diagonalizable. ¿Ya? Profe, ¿puede Ya, haber un gracias. caso en que, por ejemplo, den 4 vectores en R3? No. Tiene que ser máximo 3. Máximo 3. Si dan 4 es porque tomó vectores que no son LI, en algún caso. Vale. Entonces tiene que ser LD en alguno de esos casitos. ¿Ya? Entonces, como observación,
Este numerito que está acá indica cuántos vectores propios le tienen que dar para que sea diagonalizable. Si no le dan 2, entonces inmediatamente no es diagonalizable. ¿Estamos? A eso se le llama multiplicidad algebraica, y a la cantidad de vectores que nos dio acá se le llama multiplicidad geométrica. Así que cuando la multiplicidad algebraica es igual a la multiplicidad geométrica, la multiplicidad algebraica es el número de veces que se repite el lambda menos el escalar, o sea, el valor propio. ¿Ya? Y la multiplicidad geométrica es la dimensión del espacio propio. Entonces, en los casos anteriores nos había dado 1 cuando la multiplicidad algebraica era 2, ¿cierto? Ahí no era diagonalizable inmediatamente. ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta aquí? Nos pasamos harto en realidad, ¿no? Profe, ¿puede poner la última página, por favor? Pero por supuesto, ahí está. Ah, no, esa no era. Mm. La siguiente, esa. Ya, gracias. De nada. Ay, disculpe, Cristóbal, por no dejarlo descansar. Ya, me embalé mucho y quería terminar con este ejemplito. Bien, el día jueves vamos a hacer un ejemplo de transformación lineal, ¿ya? Y vamos a ver, en realidad, por qué se llama diagonalizable. Ya, se lo resumo. Una transformación lineal se dice diagonalizable cuando tiene esa base de vectores propios, porque si usted calcula la matriz asociada a la transformación en la base de vectores propios, le da diagonal, la matriz asociada. ¿Ya? Así que esa es una gran observación. Si usted calcula la matriz asociada con la base de vectores propios que le dio en la transformación lineal, entonces le va a dar una matriz diagonal. ¿Y cuáles van a ser los elementos de la diagonal? Justo los valores propios. Así que con eso concluimos el curso. ¿Ya? Bien, ahí vamos a ver un ejemplito bueno el día jueves. Entonces, nos vemos. Martín me dice chao ya. Nos vemos el día jueves en los ejercicios. Que estén muy bien. Chao, Chao, profe. Estoy bien. chao Nicolás, chao Diego, Chao, profe. chao Ángela, chao. Que estén muy Profe. bien. Chau, chau.